A veces, las cosas más dolorosas no empiezan con un grito, empiezan con un silencio, con una cuna vacía, con una habitación que huele a ropa recién lavada, pero sin nadie para vestirla, con un desayuno servido para dos, que termina frío, intacto. Así empezó la tragedia de Cecilia. Era 1999, tenía 27 años, una hija de apenas 5, y una vida que parecía sencilla, feliz, estable, hasta ese martes por la tarde, hasta esa llamada, hasta esa ausencia que jamás volvería a llenarse. Su hija había desaparecido del jardín de la escuela, así, sin más. Un segundo estaba allí, riendo, dibujando, y al siguiente, solo quedaban los crayones sobre la mesa. Nadie vio nada, nadie supo explicar cómo una niña podía desvanecerse a plena luz del día, ni la directora, ni los profesores, ni los otros niños, solo una mochila, colgada en el perchero, y un dibujo dentro, una casa, una figura femenina, y un sol, pero la figura tenía lágrimas, y eso fue lo que quebró a Cecilia, porque ella no sabía que su hija ya presentía el abandono, el corte, la sombra. A partir de ese día, Cecilia dejó de vivir, solo, sobrevivía, pasó semanas enteras sin dormir, pegando carteles, llamando a hospitales, buscando por callejones, por rutas, por plazas, por cementerios. Pasaron meses, después años. El rostro de su hija comenzó a envejecer en los retratos digitales, primero con el cabello largo, luego con los dientes nuevos, después, adolescente, siempre imaginada, siempre inventada, pero para Cecilia, ella no estaba muerta, no podía estarlo, porque cada vez que abría la puerta, esperaba verla del otro lado, porque cada vez que sonaba el teléfono, se preparaba para oír esa voz, porque cada vez que veía a una niña con el mismo lunar en la mejilla izquierda, se le detenía el corazón, pero nada, ni una pista, ni un indicio, ni una excusa, solo vacío, silencio, ausencia, hasta ese día, hasta 24 años después, hasta que, en un supermercado de barrio, Cecilia levantó la vista, y la vio. Si esta historia ya tocó alguna parte de tu corazón, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación, va a romperte el alma. No era una visión, no era un sueño, era un cartel, un aviso comunitario, pegado junto a las ofertas de detergente y pan lactal. Se busca información sobre esta joven, y la foto, era ella, más grande, con otro nombre, otra ciudad, pero los ojos, eran los mismos, exactamente los mismos. Cecilia cayó de rodillas ahí mismo, frente al congelador de helados. La gente la miraba sin entender, pero ella sabía, era su hija, no tenía dudas, el lunar, la forma de los labios, la mirada perdida, como si no supiera quién era. Todo estaba ahí, 24 años de oscuridad, y de pronto, un cartel, una esperanza, una grieta en la pared del olvido. Pero, ¿por qué ahora? ¿Quién había pegado ese cartel? ¿Y por qué? La hoja no tenía más datos, solo un número, una mujer de nombre falso, una edad, que no coincidía del todo, y una nota a Manon, si sabes quién es, llama. Cecilia temblaba, sacó una foto, llamó. Nadie contestó, volvió a llamar, nada, sintió que el mundo se le cerraba otra vez, que la ilusión se le escapaba como arena entre los dedos, pero al día siguiente, el cartel ya no estaba, arrancado, borrado, el hueco vacío sobre la pared del supermercado era una nueva herida, una más, pero Cecilia ya no era la misma de antes, ahora tenía algo, tenía una imagen, una posibilidad. Y no iba a dejarla escapar, porque si esa niña era su hija, entonces alguien la había escondido por más de 2 décadas, y eso solo podía significar una cosa: había una verdad, demasiado sucia, para ser dicha en voz alta. Cecilia no pudo dormir esa noche, la imagen no dejaba de arderle en la retina, la cara de su hija, o de alguien que era demasiado parecida como para ser coincidencia, pero ¿cómo? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? ¿Quién había criado a esa niña? ¿Con qué nombre? ¿Con qué mentira? 24 años. Es mucho tiempo para borrar una historia, para cambiar una identidad, para reescribir los recuerdos de una infancia,
Pero hay algo que el tiempo no puede ocultar, la sangre. Esa mirada no se inventa, esa tristeza en los ojos. Era la misma que tenía a los 5 años, cuando pedía dormir abrazada a su madre. Cecilia, lo sabía, y eso bastaba. Lo intentó todo, llamó a todos los números posibles, revisó registros, fue a radios, publicó la imagen en redes sociales, pero fue como si el cartel nunca hubiera existido. Nadie lo recordaba, ni el encargado del supermercado, ni los clientes habituales, ni siquiera la mujer de seguridad, que juró no haberlo visto jamás. Era como si el universo entero quisiera borrar la pista, como si alguien hubiera querido que ella lo viera, pero nadie más. Un mensaje cifrado, una provocación, o peor, una advertencia. Pero Cecilia no se detuvo, volvió a repasar todo desde el principio. El día de la desaparición, las horas anteriores, los lugares que visitaron, las personas que conocían, y allí fue cuando recordó algo. Una vecina, amiga de la infancia, que se mudó de barrio justo una semana después de que su hija desapareciera. Siempre le pareció extraño, la rapidez, el silencio, la forma en que evitaba mirarla a los ojos. Pero en ese momento, Cecilia tenía el corazón demasiado roto como para sospechar de alguien cercano, y ahora, era tarde, o tal vez no. La buscó, tardó 2 días en dar con ella. Estaba en otro pueblo, a kilómetros de distancia, con otro apellido. La contactó con un mensaje neutro, amable, como quien quiere recuperar un vínculo antiguo. La respuesta llegó esa misma noche, cálida, demasiado cálida, como si esperara ese mensaje, como si supiera que Cecilia no se había rendido. Y fue ahí, cuando la verdad comenzó a levantar la cabeza. Si todavía estás aquí, es porque esto está tocando algo dentro de ti. Entonces, haz una pausa, y suscríbete, porque esta historia apenas empieza a doler. La mujer aceptó encontrarse con ella, en un café del centro, lugar público, hora segura. Cecilia llegó antes, temblaba, pero no de miedo, de furia, de expectativa, de esa sensación de estar al borde de algo irreversible. Y cuando su ex vecina entró, todo encajó, los gestos nerviosos, las frases demasiado medidas, y sobre todo, la mirada, no de sorpresa, sino de resignación, como si supiera que esa conversación iba a llegar tarde o temprano. Hablaron de todo, del pasado, del barrio, de la infancia, y finalmente, de la niña. Cecilia mostró la foto del cartel, y entonces ocurrió algo que la quebró. La mujer no preguntó quién era, no preguntó dónde la había visto, no dijo, se parece, solo bajó la mirada, y murmuró, pensé que ya no la buscabas. Fue en ese momento que Cecilia lo supo. Esa mujer sabía algo, tal vez no todo, pero sí lo suficiente, y si pensó que Cecilia había dejado de buscar, es porque alguien le había dicho que lo hiciera. Cecilia salió de ese café con el alma en llamas, porque detrás de esa frase había una verdad que iba más allá del crimen. Alguien cercano, alguien que conocía su casa, alguien de su círculo, había estado involucrado, y no fue solo un secuestro, fue una traición que se había cocinado dentro de su propio mundo. Cecilia volvió a casa caminando, las piernas le temblaban, no por el frío, ni por la edad, sino por la carga de una verdad que aún no se decía, pero que ya comenzaba a asfixiarla desde dentro. Esa mujer, su amiga de toda la vida, sabía algo. Tal vez no fue autora, tal vez ni siquiera cómplice, pero encubrió con su silencio, con sus evasivas, con sus mudanzas súbitas. Y ahora, Cecilia lo sentía con una claridad brutal. Su hija no fue robada por un extraño, no fue un secuestro al azar, fue un acto planeado, meticuloso, doméstico, hecho por alguien que sabía exactamente cuándo y cómo, y eso era peor, porque significaba que, durante todos esos años, mientras ella pegaba carteles, recorría hospitales, hablaba con psicólogos y dormía abrazada a un vestido vacío, alguien estaba criando a su hija, con otro nombre, con otra historia, con otros abrazos que no le pertenecían. ¿Quién? ¿Quién podía haber hecho algo así? ¿Y por qué? Volvió a repasar las posibilidades, los nombres, las visitas,
las llamadas recibidas los días anteriores, y de pronto, lo recordó, una llamada que nunca había entendido, 3 días antes de la desaparición, una voz grave, tranquila, preguntando si estaba en casa, diciendo que tenía algo importante que hablar sobre su hija. En ese momento, lo olvidó, había muchas cosas sucediendo, fiestas escolares, problemas económicos, todo parecía urgente, y luego, cuando su hija desapareció, esa llamada se perdió en el caos, pero ahora volvía, clara, fría, como una pieza olvidada que de pronto encaja. Buscó entre sus viejos cuadernos, donde anotaba llamadas, citas, turnos, médicos, y ahí estaba, una nota, una dirección, un nombre, Mario, vecino de su hermana, conocido de la familia, un hombre que alguna vez fue amigo cercano de su expareja, y ahí, otro recuerdo, una pelea, una discusión entre Mario y su exmarido, semanas antes del secuestro, palabras fuertes, puertas cerradas, ruidos en la noche, nunca supo por qué, nunca quiso saber, pero ahora, el rompecabezas comenzaba a tomar forma, y si la desaparición de su hija estuvo relacionada con él, y si no fue un rapto, sino una entrega, un arreglo, una venganza, un castigo, si estás sintiendo que esta historia te quema por dentro, si algo en ti no puede dejar de escuchar, es porque sabes que hay verdades que duelen más que el silencio, entonces suscríbete ahora, porque esto aún no ha mostrado lo peor. Cecilia decidió buscar a Mario, después de tanto tiempo, no sabía si aún vivía en el mismo lugar, pero no podía esperar. Llamó a su hermana, preguntó con voz firme, sin temblar, y la respuesta fue otra herida. Mario había muerto, 5 años atrás, accidente de tránsito, pero había dejado cosas, papeles, cartas, y una caja. Su hermana, sin entender mucho, le dijo que todavía la tenía, nunca la abrió. Cecilia fue esa misma noche, la caja estaba en un armario, envuelta en una manta vieja, polvorienta, sellada. Al abrirla, el corazón se le detuvo, no por lo que encontró, sino por lo que no encontró. No había fotos, no había pistas, solo una hoja, una sola, doblada, amarilla por los años, y con una frase escrita a mano: nunca debí aceptar ese trato. Esa línea cayó como un puñal en el pecho de Cecilia, porque si alguien hizo un trato, fue con alguien conocido, alguien de confianza, y eso significaba que su hija no fue solo robada, fue negociada, entregada por razones que todavía no entendía, y ahora, cada rostro de su pasado se volvía sospechoso, cada abrazo, cada visita, cada llamada que pareció inocente. Esa noche, Cecilia no durmió, se sentó en la cama, con la foto del cartel en la mano, y una única certeza clavada en el alma: alguien quiso borrarla de la historia de su hija, pero ahora, esa historia iba a ser contada, aunque doliera, aunque nadie más quisiera escucharla, porque a veces, una madre no necesita pruebas, solo necesita mirar a los ojos de una niña, y saber que, por fin, la encontró. Cecilia comenzó a mirar el pasado con otros ojos, como si, por primera vez, viera todo desde fuera, como si su propia vida fuera una historia mal contada, llena de pausas, mentiras y capítulos borrados. Porque, si alguien hizo un trato, si alguien aceptó intercambiar a su hija, entonces hubo más de una persona involucrada, y una de ellas tenía su sangre. Esa idea se clavó en su pecho como un cuchillo oxidado. Comenzó a repasar cada escena olvidada, cada conversación de aquel año, y entonces apareció él, su ex marido, el padre biológico de la niña, un hombre inestable, frío, demasiado preocupado por el dinero, el orgullo y su reputación. Recordó sus palabras cuando se enteró de que estaba embarazada, recordó el rechazo, la pelea, el portazo, recordó el silencio, y sobre todo, recordó su regreso, años después, pidiendo ver a la niña, demasiado repentino, demasiado amable, y ahora entendía: tal vez nunca regresó por amor, tal vez regresó porque alguien se lo pidió, o porque alguien le ofreció algo a cambio. Volvió a buscar sus cosas. Entre papeles viejos, encontró una carta. Nunca la había leído. Había sido dejada bajo la puerta,
semanas antes de que todo estallara. Era una nota breve, fría. Decía, si no puedes cuidarla, yo sí puedo, lo arreglaré. Cecilia creyó que era una amenaza en su momento, un simple intento de manipularla. La tiró sin darle importancia, pero ahora, esa nota era una confesión, y él lo arreglaré. Ya no sonaba como una promesa, sino como una sentencia. Corrió a buscar información. El hombre había desaparecido años después del secuestro. Nadie sabía de él. Se mudó, cortó lazos. La última vez que alguien lo vio fue en una ciudad al norte, trabajando con un nombre distinto, y entonces, la sospecha se volvió certeza. Tal vez fue él, tal vez vendió a su propia hija, pero, ¿a quién? ¿Y por qué? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Desprecio? La herida era demasiado profunda como para dejarla sin respuesta. Cecilia decidió viajar. Tomó la foto del cartel, la nota de Mario, y una vieja muñeca que había pertenecido a su hija. No sabía por qué, pero sentía que ese objeto era una llave, una conexión. Al llegar a la ciudad, caminó por calles que le eran ajenas, miraba rostros, escuchaba voces, y en cada esquina, esperaba verla, pero todo era confuso, difuso, doloroso, hasta que encontró una pista, una iglesia antigua, pequeña, desgastada, pero con una placa que le heló la sangre, Hogar Refugio Santa Clara, niño sin identidad legal. Sintió un escalofrío, entró, preguntó, nadie sabía nada, o eso decían, pero al mostrar la foto, una mujer se detuvo, su rostro cambió, sus labios temblaron, y preguntó, ¿dónde consiguió esto? Cecilia no respondió, solo sostuvo la mirada, y entonces, la mujer suspiró, miró alrededor, y murmuró, esa niña estuvo aquí, pero no bajo ese nombre. Si estás sintiendo que esta historia no te suelta, es porque algo dentro de ti también necesita respuestas. Entonces, haz una pausa, y suscríbete, porque el final aún está muy lejos, y lo que viene no va a perdonar. Cecilia sintió un vértigo, una mezcla de alivio y rabia. Había estado tan cerca, pero entonces vino el golpe. La mujer explicó que, según los registros, la niña fue adoptada, legalmente, por una pareja extranjera, pero la documentación tenía irregularidades, nombres falsos, fechas alteradas, y lo peor, la firma de alguien que ella conocía, un apellido que no veía desde hacía más de 2 décadas. Su propio hermano, la sangre, le golpeó las sienes, se mareó, tuvo que sostenerse de una pared. Su hermano, el que la ayudó a buscar, el que lloró con ella cada noche, el que imprimió cientos de carteles, ese mismo, había firmado la salida de su hija. La mente no podía comprenderlo, pero el papel no mentía, estaba allí, clavado en un archivo, desgastado por el tiempo, pero con una tinta que seguía gritando la verdad. Cecilia salió temblando de la iglesia. Ya no era una búsqueda, era una guerra, y esta vez, no pensaba perder. Cecilia no regresó a casa esa noche, no podía, no quería, porque sabía que, si cruzaba esa puerta, todo cambiaría. Su hogar ya no era un refugio, era una escena del crimen, sin sangre, sin gritos, pero con huellas invisibles, por todas partes, huellas de traición, porque lo que acababa de descubrir no era un error, no era un malentendido, era una firma, un acuerdo, un acto deliberado. Su hermano firmó la adopción de su hija, 24 años, y todo ese tiempo, él lo supo, la acompañó a poner denuncias, a pegar fotos, a llorar frente al televisor mientras veía noticias sin respuestas. Todo eso era teatro, un teatro cruel, perfecto, planificado, y ella, una actriz forzada a vivir un papel que no eligió. Pasó la noche en un hotel, con la cabeza ardiendo, recordando cosas que antes parecían normales, pero que ahora gritaban verdades enterradas, regalos sospechosos, conversaciones cortadas al verla llegar, papeles que desaparecieron de su escritorio, y sobre todo, una frase que él le dijo, meses después del secuestro, tal vez sea mejor así, tal vez un día entiendas. En su momento, creyó que era consuelo torpe, hoy, entendía que era una confesión disfrazada, y eso la destruyó,
porque no se trataba solo de una niña perdida, era su vida entera convertida en mentira. A la mañana siguiente, decidió enfrentarlo, tomó un tren sin avisar, y todo el trayecto, su corazón latía con furia contenida, no por odio, sino por necesidad. Necesitaba mirarlo a los ojos, necesitaba oír su voz temblar, necesitaba saber por qué, pero al llegar, recibió otra puñalada. Su hermano ya no vivía allí, había vendido la casa hacía 2 años, se había mudado a otro país, con otra identidad, había desaparecido, como si el ciclo tuviera que repetirse. La hija, y ahora él, todo lo importante, se le escapaba entre los dedos. ¿Sigues aquí? Entonces es porque tú también sientes esa rabia quemando por dentro, porque sabes lo que es confiar, y que te traicionen desde el corazón. Así que haz una pausa, y suscríbete, porque esto apenas está comenzando. Cecilia regresó a la iglesia, pidió los archivos, clamó, suplicó, lloró, y una voluntaria, conmovida, accedió, le entregó copias, selladas, firmadas, legalmente válidas. Ahí estaba el nombre del adoptante, una mujer, Lorena Aguilar, extranjera, sin hijos previos, acompañada por un testigo familiar, Sura, hermano, el mismo que dijo que nunca creería que alguien tan cercano pudiera hacerle daño. Ese mismo, acompañó a una desconocida a adoptar a su hija. Cecilia apretó los papeles hasta arrugarlos. Quiso gritar, quiso romper cada banco de la iglesia, pero no lo hizo, solo respiró, y entonces, decidió buscarla, a Lorena Aguilar. La búsqueda fue lenta, difusa, llena de obstáculos. Nadie parecía saber quién era. Los datos estaban incompletos, pero una pista la llevó a un consulado. Ahí, tras muchas horas, logró obtener una dirección, una ciudad costera, lejana, pero posible. Tomó un bus, viajó con los ojos abiertos toda la noche, no durmió, no comió, solo pensaba en una cosa: ¿cómo se ve ahora mi hija? ¿Le gusta el café? ¿Tiene cicatriz en la rodilla como cuando era niña? ¿Sigue durmiendo con la luz encendida? ¿Sabe quién es su verdadera madre? Al llegar, buscó la dirección, y ahí estaba, una casa modesta, con flores en la ventana, con vida. Esperó horas, observando, hasta que una joven salió, cabello oscuro, ojos claros, altura mediana, llevaba un cartel, un anuncio. Cecilia no podía leer desde donde estaba, pero algo en su pecho le gritó. La siguió, a distancia, sin respirar. La joven pegó el cartel en la entrada de un supermercado, y al alejarse, Cecilia se acercó, y cuando leyó, el alma se le rompió en 1000 pedazos. El cartel decía: se buscan familiares biológicos. Nacida en 1994, adoptada legalmente en el año 2000. Posible origen: Ciudad de México. Contacto: L.A. Lorena Aguilar. Pero también podía significar algo más. Laura Aguilar, Lucía Aguilar, o tal vez, el nombre de su propia hija cambiado. Cecilia se derrumbó, se apoyó en la pared, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas, porque esa joven buscaba respuestas, y no sabía que la mujer que podía dárselas estaba a solo metros de distancia. Cecilia no se movió, ni un paso, ni un suspiro, ni una palabra. Solo sus ojos, fijos en ese cartel. Cada letra parecía gritarle, cada palabra le arrancaba una herida vieja. Se buscan familiares biológicos, la frase más simple del mundo, y al mismo tiempo, la más devastadora, porque significaba que ella también estaba buscando, que no fue criada con odio, que no fue manipulada por mentiras, que, en algún rincón de su alma, su hija sentía que algo faltaba, y aún sin saber por qué, lo estaba buscando. Ese cartel era un grito mudo, un «Mamá, ¿estás ahí?», escrito en papel desgastado. Cecilia se aferró al borde de la pared, quiso correr hacia ella, abrazarla, decirle todo, pero no pudo, porque el miedo era más fuerte que el deseo. ¿Qué si no la reconocía? ¿Qué si no creía? ¿Qué si ya tenía otra madre? ¿Qué si ese cartel no era para ella? Y entonces volvió a sentirse pequeña, como aquella noche de 1999,
cuando salió corriendo a buscar a su hija y solo encontró un silencio brutal. Pero esta vez, no iba a retroceder. Esperó a que la joven se alejara, la siguió con cautela, anotó cada paso, cada tienda, cada gesto, y cuando entró en una cafetería, Cecilia se sentó al otro lado de la calle, observándola desde la ventana, la vio sonreír, pedir un café, mirar su celular, como si fuera una chica cualquiera, pero ella sabía la verdad. Esa joven era su niña, su sangre, su pedazo de alma perdido. Pasaron horas, y entonces algo ocurrió. La joven sacó una carpeta, de ella cayó una hoja. Cecilia no pudo leerla desde donde estaba, pero reconoció algo, la foto, esa misma foto del cartel. La estaba compartiendo con otra persona, con una mujer mayor, posiblemente su madre adoptiva. Cecilia sintió un temblor en el estómago, todo se estaba mezclando, las piezas, los años, los rostros, y entre tanto ruido, una certeza emergía. No fue olvidada, no fue borrada. Ella había crecido con preguntas, con vacíos, con esa extraña sensación de que algo no encajaba, y eso era un milagro en sí mismo, porque no había odio en su rostro, solo esperanza, y eso fue suficiente para que Cecilia tomara una decisión. Esa misma noche, escribió una carta, una página sencilla, con palabras torpes, con el corazón sangrando en cada línea. No sabía si entregarla, no sabía si era prudente, pero la escribió, porque si había una mínima posibilidad de que ella quisiera saber, entonces tenía que contarle. Le habló del jardín que compartían, del osito de peluche que no soltaba al dormir, de la marca de nacimiento detrás de la oreja izquierda, de cómo lloraba cuando llovía, y solo se calmaba con una canción inventada. Todo eso, nadie más podía saberlo, solo una madre. Si esta historia ya te hizo llorar, si sentiste que te rompía por dentro, suscríbete ahora, porque hay verdades que sanan, y otras que lo destruyen todo, y aún no sabes cuál de las dos vendrá. Al día siguiente, Cecilia volvió al supermercado. El cartel aún estaba allí. Observó a lo lejos. La joven no apareció. Tal vez estaba trabajando, tal vez se había rendido, pero Cecilia no. Caminó hasta el cartel, y justo debajo, pegó su carta, anónima, solo firmada con 3 palabras: tu madre real. Regresó a su hotel. Cada minuto era un infierno. ¿La leería? ¿La rompería? ¿Llamaría a alguien? ¿Buscaría? Pero nada ocurrió ese día, ni el siguiente, ni el otro, y justo cuando el dolor empezaba a mutar en resignación, ocurrió lo inesperado: un mensaje, un número desconocido, un texto breve: necesito hablar contigo, hay cosas que no entiendo. Cecilia no respiró, solo respondió: estoy aquí. El mensaje fue una grieta en el muro del silencio, pequeña, pero suficiente para que la esperanza se filtrara. Cecilia no lo dudó, respondió sin pensar, sin estrategia, sin miedo, porque el corazón ya la había guiado hasta allí. Se citaron en un parque, uno discreto, cercano al mar. Ella llegó primero, temblando, respirando como si el aire la quemara por dentro. Se sentó en un banco, y esperó. 5 minutos, 10, 30, y entonces la vio. La joven apareció al final del sendero, con la carta en la mano, y el alma en los ojos. Caminaba despacio, como si no estuviera segura de querer llegar, pero llegó, y se sentó a su lado, sin decir una palabra. Ninguna de las dos habló. Por minutos, solo el viento, y un océano invisible de emociones entre ambas. Y fue ahí que todo cambió, porque Cecilia no necesitó decir: soy tu madre. No necesitó explicar, ni justificar, ni probar nada. La joven lo supo, lo sintió, lo entendió desde algún rincón de su memoria rota, porque había algo en su olor, en sus manos, en sus ojos húmedos, una verdad que no se podía inventar. Y entonces, la joven hizo una pregunta, una sola, la más dolorosa, la más devastadora: ¿por qué me dejaste? Y Cecilia se rompió, porque esa pregunta llevaba 24 años esperando una respuesta que nunca supo cómo dar, una respuesta que ninguna madre debería tener que dar jamás. Le habló del parque, de los 3 minutos de distracción,
del miedo, del vacío, de los años sin dormir, de las llamadas que nunca llegaron, de las promesas rotas por la justicia. Le habló del hermano que ya no era su hermano, de la adopción ilegal disfrazada de rescate. Le habló de todo, sin censura, sin adornos, solo la verdad, cruda, desnuda, dolorosa, y mientras hablaba, la joven lloraba, sin consuelo, sin contención, pero no por odio, lloraba por el tiempo perdido, por la infancia robada, por los abrazos que nunca sintió, por las canciones que no recordaba, por los cumpleaños sin pastel, y por las noches sin voz de madre. Y entonces, sin aviso, la joven la abrazó, largo, fuerte, silencioso, y en ese momento, el mundo dejó de girar. No recuperaron el pasado, pero se encontraron en el presente, y eso era más de lo que Cecilia había soñado. Si tú también sentiste que el alma se te encogía, si en algún momento de tu vida esperaste a alguien que no volvió, suscríbete ahora, porque hay historias que salvan, y otras que nos devuelven lo que creímos perdido. Pasaron los días, empezaron a hablar, a compartir, fotos viejas, recuerdos reconstruidos, pequeñas coincidencias. Ella tenía la cicatriz en la rodilla, le gustaba el pan con mermelada de fresa, cantaba bajito cuando tenía miedo, y aunque no recordaba la canción de cuna, decía que, de niña, soñaba con una mujer de voz suave que le decía, ya pasó, mi amor. Y Cecilia sabía que no era un sueño, era un eco de una memoria grabada en lo profundo del alma, pero no todo era luz, porque había sombras aún, demasiadas. La madre adoptiva nunca le contó nada, nunca dijo que era adoptada, nunca habló del origen, solo cuando encontró por accidente unos papeles escondidos, comenzó a sospechar, y cuando confrontó a Lorena, la respuesta fue evasiva, fría, y entonces tomó la decisión de buscar, de poner el cartel, de clamar a un vacío, esperando respuesta, y la respuesta llegó, pero ahora había que enfrentar el pasado, juntas, buscar la verdad, completa, dolorosa, liberadora, porque alguien aún debía explicaciones, y esa persona no era otra que Lorena. A veces, la paz más profunda es solo la calma antes de una tormenta, porque mientras Cecilia y su hija comenzaban a construir puentes, alguien más ya los estaba viendo desde lejos, con miedo, con rabia, con una culpa que se disfrazaba de protección. Lorena había encontrado el cartel, lo había visto, lo había arrancado con furia, lo había quemado, pero era tarde, demasiado tarde. Su hija ya no le pertenecía, porque ahora estaba buscando sus raíces, y en su interior, Lorena sabía que ese encuentro era inevitable, y aún así, no lo aceptaba. Cecilia, por su parte, vivía con un miedo diferente, uno que crecía con cada palabra compartida, con cada mensaje, con cada foto recuperada, porque mientras más cerca estaban, más temía perderla de nuevo, esta vez, por elección. ¿Qué si decidía quedarse con quien la crió? ¿Qué si después de saber todo, ya no quería a su madre biológica en su vida? Ese pensamiento la deshacía en silencio, y entonces, ocurrió, una tarde, recibió un mensaje frío, corto, seco: necesitamos hablar. Era Lorena. Quedaron en un café, neutral, público, no hubo saludos, ni cortesías, solo miradas que pesaban como piedras. Lorena estaba tensa, pero no derrotada, y fue directa. Dijo que no la robó, que la salvó, que la crió con amor, que la protegió del abandono. Cecilia escuchaba, como quien escucha a una extraña, hablar de su propia hija, porque no era una historia de amor, era una historia de control, de silencio, de usurpación. Lorena no pidió perdón, pidió comprensión, y eso fue lo que más dolió. Cecilia respondió con la calma de quien ya perdió todo una vez. Le habló del parque, del horror, de los años vacíos, de los cumpleaños sin velas. Le habló de la canción de cuna, de los sueños rotos, y entonces hizo la pregunta que llevaba años enterrada: ¿cómo pudiste vivir sabiendo que yo estaba buscando a mi hija? Lorena no respondió, solo bajó la mirada. Por primera vez, la verdad empezó a romperla desde dentro. Al día siguiente,
La joven quiso saber qué había pasado. Cecilia no escondió nada, le contó del encuentro, de la conversación, de la mirada sin arrepentimiento, y fue entonces que su hija dijo algo, que la congeló. Quiero hablar con ella, quiero escuchar su versión. Ese momento fue un nuevo abismo, porque el miedo regresó, y con él, la vieja sensación de que todo podía esfumarse. Si aún estás aquí, es porque esto ya se clavó en tu alma. Entonces no esperes, suscríbete ahora, porque hay historias que no sanan, hasta que se les mira a los ojos, y esta, aún, no ha mostrado su peor parte. Cecilia aceptó, no tenía derecho a impedirlo, no después de tantos años, no después de tanto silencio. Quedaron en encontrarse las tres, en el mismo parque, donde todo comenzó, y cuando se vieron, el aire se volvió denso, el tiempo, más lento, y las palabras, más filosas. La joven preguntó todo, cada detalle, cada decisión, cada mentira. Lorena intentó justificarse, intentó culpar a otros, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes, porque frente a ella había una hija que ya no era suya, una joven que ahora sabía, que ahora sentía, y que ahora podía elegir. La conversación terminó sin gritos, sin abrazos, sin conclusiones, solo con lágrimas, y con una verdad brutal. A veces, dos madres pueden amar con la misma intensidad, pero una de ellas construyó su amor sobre un robo. Esa noche, Cecilia no durmió, miraba el techo, contando cada grieta, cada latido, cada miedo, y cuando su celular sonó, el corazón casi se le detuvo. Era un mensaje, solo 2 palabras: estoy aquí, y por primera vez, lloró de alivio, porque esa noche no la perdió, al menos no todavía. Habían cruzado un puente, uno invisible, uno hecho de lágrimas, dudas y silencios rotos, pero lo habían cruzado, y aunque el terreno seguía siendo inestable, cada paso que daban juntas era una victoria sobre el tiempo. Cecilia no preguntaba, no presionaba, solo estaba ahí, mirándola, escuchándola, amándola con cada gesto pequeño, con cada mirada que decía: no me voy a ir otra vez. Empezaron a pasar más tiempo juntas, caminatas lentas, visitas breves, cafés compartidos donde las palabras sobraban. La joven, aún con la herida abierta, comenzaba a sonreír, no del todo, pero lo suficiente como para que Cecilia pudiera respirar sin culpa. Y sin embargo, en el fondo, algo no encajaba. Había una sombra, un peso, una incomodidad que no nacía de Lorena, sino de ella misma. Una noche, mientras Cecilia revisaba viejas cajas, encontró una libreta olvidada. Era suya, del año 1999, la época de la desaparición, y en esas páginas, escritas con desesperación, había frases que ya no recordaba haber escrito. ¿Por qué me llamaron anónimamente? ¿Y si no fue un secuestro común? ¿Qué sabía mi hermana y nunca dijo? Eran notas, fragmentos de paranoia, o quizás, fragmentos de una verdad enterrada, porque en aquel entonces, todo había sido confusión, caos, locura, pero ahora, con los ojos de hoy, esas dudas volvían a arder, y la peor de todas, una, que apenas se podía leer, escrita con rabia y temblor. ¿Y si la pérdida fue un castigo? Cecilia cerró la libreta, pero no pudo cerrar la herida, porque ese pensamiento, ese veneno, nunca la había abandonado del todo. Comenzó a recordar cosas, momentos pequeños, discursos en la familia, miradas de desdén, su padre, su madre, siempre rígidos, siempre juzgándola por criar sola a una hija, sin honor, su hermana, silenciosa, pero cómplice, y entonces, como una ola que rompe sin aviso, recordó algo, una llamada, una sola, 3 días después de la desaparición, una voz distorsionada, un mensaje rápido: si sigues buscando, perderás más que una hija. Había creído que era una broma cruel, o un error, pero ahora, todo cobraba otro sentido. No fue un secuestro al azar, no fue un accidente, fue algo más profundo, más sucio, más personal, y quizás, alguien de su propio círculo había ayudado a que su hija desapareciera. A la mañana siguiente, su hija le propuso algo inesperado: quiero conocer a tu familia, a mis abuelos, a mis tíos.
saber de dónde vengo. Cecilia se congeló, porque esa petición era una invitación al abismo. Le habló de ellos con cuidado, con una mezcla de respeto y miedo. Le explicó que no tenía contacto hace años, que algo se quebró en 1999, que no hubo apoyo, ni búsqueda, ni consuelo, que solo hubo distancia, y cuando su hija preguntó por qué, Cecilia solo dijo, porque, en el momento en que más los necesité, me dejaron sola. Esa tarde, decidieron visitar la casa familiar, una vieja casona en las afueras, silenciosa, olvidada. Cecilia no tocaba esa puerta desde hacía más de 20 años. El corazón le latía con fuerza, las manos, heladas, pero tocó, y del otro lado, nadie abrió, solo el eco, solo el silencio, y justo cuando estaban por irse, una cortina se movió en el segundo piso. Alguien las había visto. Si esto ya te está quitando el aire, si sentiste ese nudo en el pecho cuando nadie abrió esa puerta, suscríbete ahora, porque el siguiente capítulo te va a destrozar. Al regresar a casa, Cecilia encontró algo bajo su puerta, un sobre, sin nombre, sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola foto, ella, su hija y su hermana, juntas, en el parque, el mismo día de la desaparición, y al reverso, una frase escrita con tinta corrida. Ella sabía. Cecilia se derrumbó en el suelo, porque esa caligrafía era inconfundible, era la letra de su madre. El sobre aún estaba en el suelo, abierto, como una herida que nunca cicatrizó, y Cecilia, de rodillas, lo sostenía como si acabara de tocar fuego. No por la foto, sino por la caligrafía, esa maldita caligrafía, porque la letra de su madre la reconocería aunque le arrancaran los ojos. Y allí estaba, fría, clara, con una sola frase que rugía en su mente. Ella sabía. La cabeza le daba vueltas, el pecho apretado, las piernas sin fuerza. ¿Su madre? ¿Su hermana? ¿Las dos? ¿Quién? ¿Desde cuándo? Y lo más perturbador, ¿por qué? No pudo dormir esa noche, no porque no lo intentara, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía esa foto, ese instante congelado en el tiempo, ese día maldito, esa trampa disfrazada de tarde familiar. Y entonces lo recordó, un detalle, uno mínimo, uno que su mente había bloqueado durante más de 2 décadas. El helado. Su hija quería helado. Su hermana se ofreció a comprarlo. Le dijo que se quedara en la banca, descansando, que ella volvía en 5 minutos. Y no volvió, al menos, no con la niña. Cecilia se levantó de la cama, buscó una caja vieja en el armario, una que no abría desde el 2000, cartas, fotos, recortes, y un diario. Lo abrió con manos trémulas, y, en una entrada, escrita con furia, encontró lo que temía. No confío más en Mariana. Desde ese día, ya no puedo mirarla a los ojos. Volvió a cerrar el diario, pero esta vez, con una decisión distinta, porque ahora iba a enfrentarlo todo. Al día siguiente, su hija la notó distinta, más tensa, más callada. Le preguntó si estaba bien. Cecilia dijo que sí, pero no era verdad, porque algo en ella se estaba preparando para la guerra. Tomó el auto, condujo hasta la vieja casa familiar, y esta vez, no tocó la puerta, la empujó. Estaba abierta, el mismo pasillo, el mismo olor, los mismos cuadros, congelados en un tiempo que ya no le pertenecía, y allí, sentada en el comedor, como si nada hubiera pasado, estaba su madre. No hubo abrazos, ni lágrimas, solo silencio, uno espeso, uno que hablaba más que 1000 palabras. Y entonces, ella lo dijo, sin rodeos, sin dramatismo: sé que fue Mariana, y tú la ayudaste. Su madre no negó, tampoco afirmó, solo bajó la mirada, y murmuró algo que a Cecilia le perforó el alma: lo hicimos por su bien. Si llegaste hasta aquí, ya no estás viendo una historia, estás sintiendo una herida. Entonces suscríbete ahora, porque la verdad que viene es lo que más duele de recordar. La traición de una madre. El resto fue confuso, palabras atropelladas, justificaciones absurdas, culpas compartidas entre generaciones. Hablaron de vergüenza, de reputación, de la hija sin padre. Hablaron como si la vida de una niña fuera un error a esconder.
Cecilia salió de esa casa sin mirar atrás, con el corazón hecho cenizas, con la sangre latiendo en las sienes, pero también con una nueva fuerza, porque ya no era la hija, era la madre, y esta vez, nadie le iba a robar a su niña. Al llegar a casa, su hija la esperaba con un gesto nervioso. Le preguntó dónde había estado. Cecilia mintió, dijo que necesitaba aire, pero su hija la miró distinto, como si intuyera que algo había cambiado, y lo había, porque esa noche, Cecilia tomó otra decisión. Iban a desaparecer, ella y su hija, lejos, sin rastros, sin pasado, pero antes, tenía que enfrentar a Mariana, una última vez. La casa de Mariana estaba al final de una calle gris, gris por las paredes, por el cielo, pero sobre todo, por la historia que allí se escondía. Cecilia estacionó frente a la puerta, el motor aún encendido, el corazón, más ruidoso que el motor. Sabía que no debía estar allí, que no tenía derecho, que no le debía palabras, pero sí, verdad. Caminó lentamente hasta la entrada. Cada paso, una punzada de traición. No tocó, solo empujó, y la puerta cedió, como si Mariana ya la esperara. El interior olía a encierro, a pasado, a secretos que no soportan la luz del sol. Y allí estaba ella, Mariana, envejecida, serena, demasiado serena para quien carga una culpa como la suya. Cecilia no gritó, no lloró, no rogó, solo dejó sobre la mesa la foto, y el sobre, y le preguntó, ¿por qué? Mariana bajó la mirada, no por vergüenza, sino por cansancio, como si llevara 24 años, esperando esa pregunta, y entonces, sin levantar la voz, soltó la verdad. La niña no fue secuestrada, fue entregada a una familia lejana, una conocida de la madre, religiosos, de buena posición, gente decente. Mariana fue el contacto, la madre, la cómplice silenciosa, la excusa salvarla de una vida sin padre, sin futuro, sin honra. Y aunque Cecilia había intuido esa posibilidad, escucharla, fue como volver a perderla otra vez, porque no fue el azar, ni el crimen, ni la mala suerte, fue su propia sangre, su propia casa, su propia hermana. La conversación fue breve, las palabras, cortantes, los silencios, mortales. Cecilia no pidió perdón, tampoco ofreció perdón, solo tomó aire, y dijo, ella es mía, siempre lo fue, y nunca más la tocarán. Al salir, el aire era más frío, más cortante, el mundo parecía otro, pero no por fuera, sino por dentro. Volvió a casa, no con alivio, sino con claridad. Sabía que no bastaba con saber, ni con entender. Ahora debía proteger a su hija, y a la niña que todavía vivía dentro de ella, esa niña que fue madre, y la traicionaron. Si tuviste que detener la respiración mientras leías esto, si alguna vez fuiste herido por aquellos que deberían amarte, suscríbete ahora, porque la herida no se cierra aún, y lo que viene, te va a desgarrar el alma. Esa noche, Cecilia y su hija hablaron largo, no de todo, no de nombres, pero sí de verdades. La joven escuchó, como quien abre una caja que ha estado cerrada toda la vida, y al final, solo preguntó, ¿y ahora, qué hacemos? Cecilia respondió con calma, nos vamos. 2 semanas después, ya estaban lejos, otro país, otro idioma, otra vida, pero no sin cicatrices, no sin preguntas, no sin fantasmas. Una mañana, mientras desempacaban en la nueva casa, la joven encontró una caja, pequeña, sellada con cinta vieja. Dentro, recortes de diarios, fotos, notas escritas a mano. Era el archivo que Cecilia había guardado por décadas, pruebas, esperanzas rotas, rabia acumulada. La joven lo leyó todo, lenta, en silencio, y cuando terminó, buscó a su madre, y la abrazó, no como hija, no como víctima, sino como quien también eligió sobrevivir. Aquel nuevo país no era un paraíso, pero ofrecía lo que Cecilia nunca había tenido, una segunda oportunidad, sin vecinos curiosos, sin miradas cargadas de lástima, sin el eco constante del nombre de su hija, pronunciado entre susurros, por bocas ajenas. La joven comenzó a estudiar, concentrada, silenciosa,
pero con esa herida invisible, esa que sangra solo por dentro, y Cecilia trabajaba, mucho, demasiado, como si pudiera sudar la culpa, como si los turnos dobles pudieran borrar 24 años de sombra, pero cada noche, al volver, la miraba, dormida, serena, su hija, y pensaba, todavía está aquí. No sabía por cuánto tiempo, no sabía si un día la joven despertaría, y decidiría irse, buscar su pasado, o simplemente, olvidarla, pero por ahora, respiraba en paz. Una tarde de octubre, un sobre llegó sin remitente, dentro, una sola foto, Mariana, en la cama de un hospital, rostro gris, ojos cerrados, y al dorso, una frase escrita a mano, a veces, el remordimiento llega demasiado tarde. Cecilia no lloró, no sonrió, solo sintió ese vacío, como si una página de su vida hubiera sido arrancada sin permiso, y aunque su hermana no merecía perdón, tampoco merecía morir sola. Era el cierre de un ciclo que ella no había elegido, pero que había marcado todo. Esa noche, Cecilia se acercó al cuarto de su hija, no para hablar, no para explicar, solo para mirar. La joven, con los auriculares puestos, no la notó, pero Cecilia entendió algo. Ya no era una niña, era una mujer, una historia entera, que apenas comenzaba. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo que tú también escondes. Suscríbete ahora, porque la verdad, no siempre salva, pero siempre libera, y aún falta, el final que nadie vio venir. Semanas después, madre e hija caminaban por el centro. Era un día cualquiera, tranquilo, hasta que la joven se detuvo de golpe, paralizada, ojos fijos en una vidriera. Allí, entre papeles de colores y ofertas, una fotografía, antigua, amarillenta, mal impresa, pero inconfundible. Era ella, Vera, niña, con trenzas, con una sonrisa que no recordaba haber tenido. Encima, un título. ¿La reconoces? Fue vista por última vez en 1999. Su madre aún la busca. Cecilia sintió como el mundo se rompía en 1000 pedazos. Otra vez, después de todo, después de haberla recuperado, después de haber reconstruido algo, ese cartel, esa foto, esa frase, no era nuevo, no era actual, era parte de una campaña vieja, un cartel olvidado en una esquina que nadie miraba, pero para ellas, era una bomba. La joven lo arrancó, lo sostuvo entre las manos, y por primera vez, lloró de verdad, no por rabia, no por tristeza, sino por el dolor profundo de entender. Alguien me buscó, todo este tiempo, alguien me esperó. Esa noche, no hubo palabras, solo silencio, y abrazos, muchos abrazos, como si ambas supieran, que por más distancia que pusieran, por más tierra que enterrara los secretos, siempre quedaría algo, algo sin cerrar, algo que dolería para siempre. Pasaron días, luego semanas, y una decisión fue tomada. La joven quería volver, no a vivir, no a quedarse, solo, a mirar, a sentir, a cerrar. Y Cecilia, aunque temblando por dentro, aceptó. Ambas compraron los pasajes, prepararon maletas ligeras, sin recuerdos, sin promesas, solo, con la certeza de que para avanzar, a veces hay que volver. El avión aterrizó bajo un cielo gris, de esos que no lloran, pero tampoco perdonan. Cecilia bajó primero, lenta, como si cada escalón la devolviera a una vida que había enterrado. La joven bajó detrás, con los ojos bien abiertos, absorbiendo todo, como quien camina sobre la escena de un crimen, porque eso era, esa ciudad, ese barrio, esa calle, todo, un crimen sin castigo. Tomaron un taxi, no hablaron durante el camino, pero sus manos, entrelazadas, decían más que cualquier palabra, porque en ese silencio estaban los fantasmas. Cuando el auto se detuvo frente a la casa vieja, el corazón de Cecilia se hundió. Todo seguía igual, el portón oxidado, las macetas muertas, las cortinas sucias, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo el día en que todo se rompió. No entraron, no hacía falta, solo se quedaron allí, mirando, recordando, y entonces, la joven se adelantó, se acercó al portón, y lo tocó, como si necesitara sentir con la piel.
aquello que su alma nunca entendió. Si estás llorando, si una parte de ti se siente atrapada en una casa donde alguna vez fuiste herido, suscríbete ahora, porque esta historia es tu historia, y todavía no terminó. Después, caminaron hasta el parque, el mismo, el de 1999, el de las risas, el de los columpios oxidados, el del helado que nunca llegó. Allí, Cecilia se derrumbó, no en el suelo, no en llanto, sino por dentro, porque cada rincón gritaba, fuiste feliz aquí, y no lo sabías. La joven se sentó en la banca, la misma banca, y por un segundo, ambas imaginaron que todo había sido distinto, que aquella tarde no existió, que su madre nunca la perdió, que nunca hubo secretos, ni desapariciones, ni mentiras, pero solo fue un segundo, porque el dolor no se borra con imaginación. Al volver al hotel, encontraron una carta en la recepción, sin remitente, solo una palabra escrita en tinta negra, perdón. Cecilia la abrió temblando. Dentro, 3 páginas, manuscritas, firmadas por la madre de Cecilia, ya fallecida, cartas que alguien había conservado, guardado, esperado entregar, y el contenido cambió todo, porque allí, en palabras torpes y desesperadas, la madre confesaba algo más, algo que ni Cecilia, ni Mariana, ni nadie imaginó. No fue un intercambio, no fue una entrega voluntaria, fue una venta. Un hombre, con dinero, con influencias, con una promesa, la niña tendrá mejor vida, pero no era caridad, era poder, un deseo oscuro, una obsesión con lo que no se debe poseer, y la familia aceptó, por miedo, por presión, por vergüenza. Cecilia dejó caer la carta, la joven la recogió, leyó, calló, y en ese silencio, hubo un grito, uno que no se escuchó con los oídos, sino con el alma. Ya no se trataba solo de abandono, ni de ignorancia, ni de cobardía, era tráfico, era abuso, era una red de secretos, que se extendía más allá de la familia. Por primera vez, Cecilia y su hija se miraron, y sintieron lo mismo, no rabia, no tristeza, hambre de justicia. Esa noche no durmieron, solo planearon, ya no bastaba con saber, ni con recordar, ahora, era hora de actuar. A la mañana siguiente, Cecilia volvió a caminar por las calles de su infancia, pero esta vez, no como víctima, esta vez, sus pasos tenían propósito, porque ahora sabía los nombres, los apellidos, los lugares, las fechas, y aunque muchas de esas personas ya no estaban vivas, quedaban rastros, papeles, registros, recuerdos escondidos en los susurros de una ciudad que había aprendido a callar. Mariana, mientras tanto, hizo lo impensable, volvió al supermercado, al cartel, no para mirar su foto, sino para quitarla. La arrancó lentamente, la dobló con cuidado, y la guardó en su bolso. Ya no estoy perdida, pensó, aunque el mundo entero aún no lo supiera. Regresaron al archivo municipal. Allí, entre cajas empolvadas y carpetas olvidadas, encontraron un expediente marcado con tinta roja, caso cerrado, menor desaparecida 1999, y al abrirlo, el corazón de Cecilia se detuvo, porque no estaba vacío, había notas, denuncias, fotos, e incluso, una declaración anónima. Alguien había hablado, pero el caso fue archivado, por falta de pruebas, por falta de interés, por miedo, y entonces lo comprendieron. No fue solo un crimen, fue un encubrimiento. Si tú también has sentido esa rabia, ese vacío de saber que la verdad existe, pero nadie quiere escucharla, suscríbete ahora, porque hay historias que duelen tanto, que solo pueden ser contadas por quienes ya no tienen nada que perder. Días después, Mariana decidió hacer algo aún más arriesgado, contarlo todo, en redes sociales, en entrevistas, en foros de víctimas. Usó su rostro, su voz, su nombre real. Y lo que ocurrió, nadie lo esperaba. Cientos de mensajes llegaron, mujeres, hombres, familias enteras, todos, con historias parecidas, niños desaparecidos, carteles olvidados, cartas escondidas, vecinos que sabían, y callaban, y en ese eco de dolor compartido, Mariana y Cecilia no se sintieron solas.
Fue entonces cuando la policía decidió reabrir el caso, no porque quisieran, sino porque ya no podían ignorarlo. Las pruebas estaban allí, los documentos, las declaraciones, las huellas digitales encontradas en la bicicleta del armario. Sí, la bicicleta, la misma, porque cuando la historia se volvió viral, una persona anónima envió un correo con una foto. Era la bicicleta, dentro del armario, junto a un objeto más, que nadie mencionó, una muñeca, vestida de rojo, la misma, que Mariana recordaba haber tenido de niña. Eso lo cambió todo, porque la muñeca tenía una etiqueta cosida a mano, con una inicial, M, y así, lo que comenzó como una historia de pérdida, se transformó en un caso criminal, una red, un modus operandi, un vecindario enfermo, una familia cómplice, pero también, una madre valiente, una hija renacida, y una verdad que ya no podía ser enterrada. Mariana fue citada a declarar. Formalmente, Cecilia también, y ambas, frente a una sala llena de autoridades, periodistas y desconocidos, lo dijeron todo, sin miedo, sin llanto, con la dignidad que solo tienen quienes han sobrevivido al infierno. Y cuando salieron de allí, no había aplausos, no había justicia aún, no había sentencia, pero si había algo nuevo, esperanza. Pasaron semanas, luego meses, y aunque no todo se resolvió, el silencio se rompió, el vecindario cambió, algunas casas fueron investigadas, otras vendidas rápidamente, hubo quienes desaparecieron del mapa, y quienes, por primera vez, decidieron hablar. ¿Por qué? Cuando una historia así sale a la luz, nadie puede fingir que no la escuchó. Mariana, aún con cicatrices abiertas, comenzó a escribir. Cada recuerdo, cada fragmento de dolor, cada imagen confusa que ahora comenzaba a tomar forma, era su forma de respirar, de no enloquecer. Cecilia la acompañaba en silencio. A veces, solo eso era suficiente, saber que al fin, estaban juntas. Un día, mientras caminaban por el parque donde todo comenzó, Mariana se detuvo frente a un banco, y ahí, grabado con navaja sobre la madera vieja, estaba su nombre, Mariana 1999, ella no lo recordaba, pero algo dentro de ella tembló, como si su yo de 8 años, una promesa de volver, al mirar a su madre, no dijeron nada, no hizo falta, porque hay miradas que lo dicen todo, y esa decía, estamos aquí, sobrevivimos, volvimos, a pesar de todo, la justicia fue lenta. El hombre que había tenido la bicicleta en su armario desapareció, literalmente. Cuando la policía llegó a su casa, ya no estaba, solo encontraron diarios, recortes de periódicos, fotos viejas, y una habitación llena de muñecas. Cada una tenía un nombre y una fecha. Una de ellas llevaba el nombre de Mariana. Las autoridades creyeron que el hombre había huido del país. Otros dijeron que no, que seguía allí, oculto, protegido, pero Cecilia no buscaba venganza, buscaba paz, y la encontró, en una pequeña ceremonia íntima, bajo un roble antiguo, enterraron la muñeca, la misma que apareció junto a la bicicleta, sin palabras, sin testigos, solo madre e hija, unidas por un vínculo que, ni el tiempo, ni el horror, pudieron romper. Si esto te hizo llorar, o te recordó a alguien que perdiste, suscríbete ahora, porque hay historias que merecen ser contadas, y Tuda puede ser el motivo por el que no sean olvidadas. Años después, Mariana publicó un libro, se titulaba Donde nadie me buscó, y en la primera página, una dedicatoria simple, pero demoledora, a mamá, que nunca dejó de buscarme, incluso cuando todos le dijeron que estaba loca. La historia llegó a miles de personas. Muchos rompieron el silencio, otros encontraron pistas, algunos, incluso, reencontraron a los suyos, porque a veces, una historia es suficiente para encender 100 más, y sin embargo, hay algo que nadie logró explicar. Una semana antes de que Mariana apareciera, Cecilia soñó con ella, no con su rostro adulto, sino con su niña de 8 años, jugando en el parque, gritando su nombre, mamá, y al despertar, supo que debía ir al supermercado. Nadie lo entendió, pero ella lo sintió, como si el alma de su hija la hubiera llamado una última vez. Fue
¿Una coincidencia? ¿Fue el destino? ¿O fue el amor de una madre? Traspasando el tiempo, nadie puede responderlo, y quizá ahí radica el misterio más grande de todos.